Este programa presenta reportes de medios, testimonios y análisis de expertos. Algunas afirmaciones reflejan opiniones y denuncias que no podemos verificar de forma independiente. Un sobreviviente de persecución en China presentó en México un testimonio que vuelve a encender un debate internacional que muchos preferirían evitar. Detenciones violentas, torturas y una represión sistemática contra practicantes de Falun Gong colocan nuevamente al régimen chino bajo la lupa de organizaciones y gobiernos. Pero detrás de estas denuncias hay una acusación aún más grave: la presunta sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia, una práctica que investigaciones y tribunales independientes vienen denunciando desde hace años, mientras Beijing lo niega categóricamente. ¿Estamos ante uno de los mayores escándalos de derechos humanos del siglo XXI? No se pierdan este episodio especial de China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. A finales del año pasado, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, junto a la Asociación Falun Dafa México y The Epoch Times en español, llevaron a cabo un evento para presentar el relato de Guoliang Chang, un sobreviviente de persecución en China por ser practicante de Falun Gong. En el programa de hoy vamos a centrarnos en este tema, uno que viene generando debate internacional desde hace años y que actualmente el peso de las evidencias y testimonios es tal que se está volviendo prácticamente ineludible para el régimen chino y para todos los gobiernos del mundo libre que mantienen relaciones con el Estado autoritario. Además, es una problemática que nos lleva a interrogarnos sobre la responsabilidad que tienen todos los países en la protección de las minorías y el alcance de los derechos humanos en pleno siglo XXI. Lo que van a escuchar de la boca del propio Chang les va a helar la sangre y les va a dar una perspectiva viva de lo que ocurre no solo a los practicantes de Falun Gong en China, sino a todas las personas de fe que deciden persistir en sus creencias pese a los controles estatales. Espero que todos ustedes que están viendo este programa se queden hasta el final y no se pierdan nada de lo que cuenta. Les aseguro que no van a encontrar una mejor oportunidad para escuchar un testimonio tan cercano e impactante como este. Pero antes, permítanme esta breve introducción para darles un poco de contexto. La presentación en México reunió a académicos, activistas y autoridades civiles y fue acompañada de discursos que calificaron la situación que ocurre en China como una violación persistente a los derechos humanos y un genocidio encubierto en pleno siglo XXI. Para entender el fondo del asunto, los invito primero a que definamos qué es Falun Dafa. Falun Dafa, que también se conoce como Falun Gong, es una disciplina espiritual que combina ejercicios suaves y de meditación con enseñanzas éticas basadas principalmente en los valores de verdad, benevolencia y tolerancia. Surgió en China a principios de los años 90 y atrajo rápidamente a decenas de millones de seguidores en todo el mundo. Pero en 1999 el Partido Comunista Chino, o PSC, liderado en ese entonces por Jiang Zemin, la declaró ilegal y la comenzó a perseguir severamente. Ocurrió después de que el Estado revelara que había alrededor de 100 millones de practicantes en el país, superando al número de miembros del PSC. Desde entonces, numerosos testimonios y reportes internacionales señalan que los practicantes son objeto de arrestos, tortura, detenciones arbitrarias y trabajos forzados en China. Pero detrás de todo esto hay algo incluso más aterrador, y es la sustracción forzada de órganos, una práctica respaldada por el régimen chino y que numerosos expertos califican como una nueva forma de maldad en el mundo. En su intervención, Chang describió detenciones violentas, torturas físicas y psicológicas, así como condiciones de encarcelamiento que, según él, buscan quebrar el alma de quienes practican Falun Gong. También relató que le realizaron numerosos exámenes de sangre durante su reclusión y llegó a creer que lo estaban fichando como una fuente viva de órganos para trasplantes, una acusación que está presente en el debate internacional desde mediados de la década de 2000. De hecho, las denuncias de sustracción forzada de órganos en China se acumulan unas sobre otras en un sinnúmero de testimonios. En 2006, una investigación independiente, el informe Kilburn-Matas, detectó que entre 2000 y 2005 se registraron decenas de miles de trasplantes en China sin explicación clara,
con tiempos de espera inusualmente cortos en hospitales chinos, lo que sugería la existencia de una fuente de órganos disponibles en forma inmediata. Organizaciones no gubernamentales y tribunales independientes llevaron estas denuncias a foros internacionales, incluso solicitando a las Naciones Unidas que verifiquen la situación. Además, informes como los del Departamento de Estado de Estados Unidos documentaron que personas detenidas por motivos religiosos o étnicos, donde además de practicantes de Falun Gong, también se cuentan uigures, budistas tibetanos y cristianos, entre otros, enfrentan graves violaciones a sus derechos humanos. El régimen chino, por su parte, niega todas estas denuncias y testimonios y ofrece como explicación todo tipo de teorías disparatadas, como ser grupos occidentales interesados en desprestigiar al régimen chino, actores malintencionados en colusión con fuerzas extranjeras, grupos terroristas que buscan dañar a China y a su pueblo, y más. Y cuando se confronta a sus líderes con preguntas y evidencias, lo más normal es que interrumpan toda comunicación, se levanten de las mesas de negociaciones y adviertan a los gobiernos del mundo libre que no se inmiscuyan en sus asuntos internos. Ahora los dejo con el testimonio vivo de Guo Lianchang y su historia de supervivencia. Y después de escucharla, juzguen por ustedes mismos. Y si quieren, pueden dejarme un comentario con lo que opinan. Realmente me gustaría saberlo. Así que doy la bienvenida al señor Guo Lianchang. You're very welcome. Thank you. Good afternoon, everyone. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. My name is Guo Lianchang, but you can call me Zhang. Mi nombre es Guo Lianchang, pero pueden llamarme John. Today I sit here before you. Hoy me presento ante ustedes como un hombre libre, un capitán de aerolínea en Estados Unidos, pero durante muchos años no tuve alas. En lugar de una cabina de avión, vivía en una jaula, en un campo de trabajos forzados. No era nada, solo un prisionero. Gracias de verdad por darme esta oportunidad de compartir mi historia con ustedes aquí en México, un país que valora la libertad, la familia y la dignidad humana. Es un honor hablar ante ustedes. Permítanme llevarlos al año 1995. Yo era estudiante universitario en China. Como muchos jóvenes tenía sueños, pero también sufría dolores físicos. Padecía lesiones graves en las rodillas y los tobillos. Fue entonces cuando encontré Falun Gong, también conocido como Falun Dafa. Falun Gong es una práctica tradicional china de meditación basada en 3 principios universales: verdad, compasión y tolerancia. Comencé a practicar y fue como un milagro. En poco tiempo, mis lesiones desaparecieron, pero fue más que solo salud física. Sentí paz en mi interior. Mi mal genio se desvaneció. La vida se sentía llena de luz y esperanza. Después de graduarme, logré mi sueño. Me uní a la compañía aérea Southern Airlines de China como piloto. Vivía en Guangzhou, una ciudad moderna y dinámica. Amaba mi trabajo. Estaba plenamente dedicado. Y en mi tiempo libre practicaba los ejercicios de Falun Gong en un parque cercano con practicantes locales. Éramos personas comunes, maestros, trabajadores, estudiantes, meditando tranquilamente e intentando vivir conforme a la verdad, la compasión y la tolerancia. Éramos felices, estábamos sanos, no hacíamos daño a nadie. Pero todo cambió en julio de 1999. El cielo se volvió oscuro. El ex líder del Partido Comunista Jiang Zemin lanzó una brutal persecución a nivel nacional contra Falun Gong. Sentía celos de su popularidad. Había 100 millones de personas practicándolo, más que el número de miembros del partido. De la noche a la mañana,
Una práctica que había llevado salud y paz a millones fue catalogada como enemiga del Estado. Mi aerolínea, que estaba controlada por el Partido Comunista, puso fin a mi empleo como piloto. Me dejaron en tierra, no porque fuera un mal piloto, ni por falta de seguridad, ni porque hubiera fallado, sino porque intentaba vivir según verdad, compasión y tolerancia. Mi aerolínea me dejó en tierra. A partir de 1999, mi vida se convirtió en una pesadilla. Durante los años siguientes, fui arrestado 4 veces. Pasé un total de 6 años y medio detenido en cárceles, campos de trabajos forzados y centros de lavado de cerebro. Quiero contarles lo sucedido, no para traer tristeza a este lugar, sino para asegurar que la verdad no sea olvidada. En el año 2000 fui arrestado por primera vez, simplemente por poseer folletos que solo decían verdad, compasión, tolerancia y Falun Dafa es bueno. Eso fue suficiente para enviarme a un campo de trabajos forzados por 1 año. En el campo de trabajos forzados, los guardias me ataron a un árbol durante varios días. Me dejaron allí, incapaz de moverme, expuesto al sol abrasador y a plagas de mosquitos. ¿Por qué? Simplemente porque intenté hacer los ejercicios de meditación. En el año 2002 fui arrestado nuevamente y enviado a un centro de lavado de cerebro. Este es un lugar diseñado para quebrar el alma de un ser humano. Me obligaban a ver videos que difamaban mi fe todos los días. Cuando me negué a escribir una declaración de renuncia a Falun Gong, 2 guardias me obligaron a permanecer en una posición dolorosa de media cuclilla y me golpearon, me torturaron. A menudo me privaban del sueño durante largos periodos. Pero ni siquiera eso fue lo peor. Lo peor fue presenciar lo que les hacían a otros. Cada noche, en ese centro de lavado de cerebro, el silencio se rompía con gritos. Los guardias del Partido Comunista solían comenzar las torturas a medianoche. Escuchaba los gritos de mis amigos en las celdas cercanas. Al verlos al día siguiente, la evidencia estaba en sus cuerpos. Algunos tenían moretones en el rostro, algunos tenían chichones en la cabeza, a otros los guardias les habían arrancado mechones de cabello. Quiero contarles de las personas que conocí, personas reales. Había una amiga llamada Zhou Yu-yong. Era pleno verano y hacía mucho calor. Los guardias la ataron y la envolvieron en una manta gruesa. La dejaron así durante días, sin permitirle ir al baño. Su piel se infectó y se cubrió de dolorosas erupciones rojas. Más tarde me contó que los guardias incluso usaron agujas para pincharle la piel y torturarla. Yang Mengye era un hombre inocente de más de 60 años. Lo encerraron en una celda de aislamiento, bloqueando ventanas y puertas. Cada noche escuchaba sus gritos. Cuando finalmente lo vi, su cabeza estaba cubierta de bultos. Me contó que los guardias le habían destrozado la cabeza con un candado pesado. Había una profesora universitaria de Guangzhou, la señora Li Xiaojin. Tenía apenas unos 40 años. Una noche comenzaron las torturas. Después de varias noches de gritos, cayó el silencio. Luego escuché una ambulancia. Su cuerpo fue retirado. Murió bajo custodia. El Partido Comunista alegó que se suicidó, pero nosotros sabíamos la verdad. Los practicantes son vigiladas por cámaras las 24 horas del día en celdas diseñadas para impedir suicidios. Ella no se quitó la vida. Fue asesinada. En agosto del 2004 volví a ser arrestado. Mi delito, informar a la gente sobre la persecución. Esta vez me condenaron a 4 años de prisión. En prisión me convertí en esclavo. Me obligaban a trabajar fabricando zapatos, juguetes y artesanías para exportación. Estos productos se vendían en Europa y Estados Unidos.
Mientras el mundo compraba productos baratos, nosotros pagábamos con dolor, sudor y a veces sangre. Las condiciones en la prisión eran inhumanas. Llamábamos a los médicos de la prisión médicos de animales, porque nos trataban como ganado. Vi a un practicante llamado Yao Wenyang. Lo torturaron hasta que sus piernas quedaron paralizadas. Lo encerraron en una celda y le negaron atención médica, dejándolo con discapacidad permanente. Vi a otro hombre torturado hasta perder la razón. Se volvió loco. Ya no podía hablar ni actuar normalmente. Solo reía tontamente todos los días. Su espíritu quedó destrozado. Hay un recuerdo específico que me persigue hasta hoy. En cuanto me llevaron a la prisión, las autoridades me extrajeron sangre. No me hicieron un examen físico, ni revisión cardíaca, ni radiografías, ni atención a mi salud. Solo querían mi tipo de sangre y la compatibilidad de tejidos. En ese momento no lo comprendí, pero después me di cuenta de que probablemente me estaban catalogando para la sustracción forzada de órganos. En China, el Partido Comunista opera una industria autorizada por el Estado que asesina a prisioneros de conciencia para vender sus órganos para trasplantes. En China, los prisioneros de conciencia, especialmente los practicantes de Falun Gong, son asesinados bajo demanda por sus órganos. Recuerdo a mi antiguo supervisor en la aerolínea. Tenía cáncer de hígado. Un compañero me dijo que este supervisor recibió un trasplante de hígado rápidamente. No hubo donante, simplemente provino de un prisionero. En prisión vi desaparecer personas. Cada cierto tiempo llegaban camiones militares. Se llevaban a compañeros de prisión. La policía decía que estaban trasladados, pero nunca volvimos a saber de ellos. Hoy, tribunales independientes y las Naciones Unidas han confirmado que esto ocurre en China. Personas inocentes son asesinadas bajo demanda para vender sus corazones, hígados y riñones. Imaginen vivir cada día con el miedo de que te puedan extraer tus propios órganos. Sobreviví 4 años en este infierno. Cuando finalmente fui liberado, no era verdaderamente libre. Mi carrera como piloto había terminado. La Oficina 610, una agencia similar a la Gestapo creada específicamente para perseguir a Falun Gong, me vigilaba constantemente. Vivía con miedo constante. No podía conseguir un trabajo, no podía casarme. Me obligaban a reportar mis pensamientos y movimientos a la Oficina 610. Durante eventos como los Juegos Olímpicos, me pusieron bajo arresto domiciliario. Intenté escapar para trabajar en otra provincia, pero me arrestaron y me secuestraron de regreso al centro de lavado de cerebro. Me di cuenta de que ya no podía vivir en China. En 2008, escapé desesperadamente a Tailandia. Gracias a las Naciones Unidas y al gobierno de Estados Unidos, fui rescatado. En 2013, me establecí en Estados Unidos. Ahora soy capitán de nuevo. Vuelo por los cielos. Tengo la libertad de creer en verdad, compasión y tolerancia. Desde lo más profundo de mi corazón, quiero agradecer a las personas amables de todo el mundo que me ayudaron. Gracias a personas como ustedes, que dieron a conocer la persecución en contra de Falun Gong por el Partido Comunista Chino, estoy vivo hoy. Sin embargo, mi corazón sigue pesado. Mientras estoy aquí en el hermoso país de México, todavía hay decenas de millones de practicantes de Falun Gong en China que no tienen esta libertad. Soy afortunado, sobreviví, pero millones de niños en China han quedado en dificultades desde que comenzó la persecución el 20 de julio de 1999. Muchos se han quedado huérfanos porque sus padres fueron arrestados, encarcelados o golpeados hasta la muerte. Vi familias destruidas. Vi a personas buenas perseguidas hasta quedar discapacitadas o muertas.
Todo solo porque querían ser buenas personas. At the beginning, I asked myself, Al principio me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué hace esto el Partido Comunista Chino? finally today, I understood what kind of regime Finalmente entendí. ¿Qué tipo de régimen obliga a las personas a renunciar a verdad, compasión y tolerancia? Uno malvado. the persecution of Falun Gong La persecución a Falun Gong no es solo contra un grupo de personas, es una persecución en contra de la naturaleza humana. Es una guerra contra nuestros estándares morales. Es una guerra contra la idea de que existe un Dios y que debemos ser buenos. ladies and gentlemen. Señoras y señores, hoy comparto mi historia no para pedir su lástima, sino para pedir que alcen su voz. El mundo necesita saber. El pueblo de México necesita saber. When you see made in China, Cuando vean hecho en China, recuerden el trabajo esclavo. Cuando escuchen sobre el régimen del Partido Comunista Chino, recuerden la sustracción forzada de órganos. I hope you can help share Espero que puedan ayudar a difundir la verdad. Ayuden a detener esta persecución malvada. Ayuden a salvar a quienes todavía sufren en la oscuridad. just like Al igual que muchas personas valientes que difunden la verdad a través de continentes para crear conciencia sobre la persecución a Falun Gong, no lo hacen por ellas mismas. Lo hacen por los huérfanos. Lo hacen por quienes no tienen voz. Lo hacen por la justicia. God bless you all for listening to my story. Dios los bendiga por escuchar mi historia. Dios los bendiga por las buenas acciones que han hecho y harán. Gracias, muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Para cerrar este episodio quiero dejarlos con una historia que está cambiando silenciosamente la vida de millones de personas en la segunda economía más grande del mundo. La difícil realidad detrás de un fenómeno estremecedor que hasta hace poco muchos ignoraban. En varias ciudades chinas, ciudadanos desempleados o sin hogar se están viendo obligados a algo insólito: vender su propia sangre para poder sobrevivir en medio de un estancamiento económico que no aparece en los titulares oficiales. ¿Qué nos dice este fenómeno sobre la economía real, sobre la dignidad humana y sobre el futuro de la sociedad china en 2026? Miren, acá arriba o abajo en la descripción del video les dejo un artículo donde se exploran testimonios sobre este fenómeno, las cifras que lo sostienen y sobre todo las preguntas que nadie se anima a responder. Es una historia que comienza con cifras y políticas, pero termina con seres humanos que arriesgan todo por un plato de comida. Si les importa entender lo que pasa más allá de los discursos oficiales, qué está ocurriendo realmente en la vida diaria de los chinos comunes y qué implicaciones podría tener para el resto del mundo, no pueden dejar de leer este artículo. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad.